Hola a todos, hoy vamos a ver Pitágoras de Samos, pero antes de empezar con Pitágoras sería bueno hacernos una pregunta. ¿Será posible expresar el mundo físico en las matemáticas? Hoy vamos a ver algo muy importante y es que primero vamos a cerrar el ciclo con los monistas. Los filósofos que ya vimos, todos son monistas, incluyendo a Pitágoras, y este va a ser el último video de los filósofos monistas. ¿Qué característica tiene Pitágoras? Es el primero que comienza a influenciarse bajo el parámetro de las matemáticas. Y por eso la pregunta inicial, ¿a qué se debe? A ver si se puede explicar las matemáticas o se puede explicar el mundo a partir de las matemáticas. Con Pitágoras tenemos que pensar en lo siguiente. Al inicio, cuando hablamos, por ejemplo, de un árbol, ese árbol tuvo que haber nacido de algo, de alguna cosa. Y no necesariamente como el agua, como decía Tales de Mileto, o con el aire, como decía Anaxímenes, o incluso cuando pensamos en la discusión entre Parménides y Heráclito con la relación del ser y no ser, sino que él va más allá. Él dice que todo tiene que ser sido representado a partir de las matemáticas. Algunos historiadores nos dicen que Pitágoras posiblemente no haya existido y sea un mito, ¿cierto? Incluso si nos vamos un poquitico a la referencia bibliográfica de Pitágoras, nos dice que él estuvo en Samos y luego posiblemente lo sacaron y le tocó irse para Metaponto y pues no se sabe mucho de él, sobre todo porque la práctica filosófica de Pitágoras no solamente era científica, sino que era algo religioso. Incluso habían unas prohibiciones que tenía con relación a aquellas personas que pertenecían a esa secta. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, era prohibido caminar solo por un callejón donde no hubiera gente, eh, era prohibido comer frijoles ciertos días de la semana, entre otras cosas. Eso ya lo ve algo muy místico. Pero a pesar de ser tan místico, también se influenciaba la parte científica, que era la relación de las matemáticas. Para él los números eran algo supremamente importante. Incluso cada número tenía una representación, no solamente en el punto de vista geométrico, por ejemplo, cuando hablamos del 1, el 1 es el punto, pero también el punto, ese 1 también es la unidad, es lo indivisible. Recordemos, él habla de que sí se puede hacer divisiones de las cosas, pero todo tiene que partir a partir del 1. Entonces el 1 es la unidad. Tenía una representación para los números y a cada número le daba ciertas características. Él hablaba de los números triangulares. ¿Cuáles son los números triangulares? El 3, por ejemplo, es considerado un número triangular, al igual que el 6, al igual que el 10. También habla de los números cuadrangulares. ¿Cuáles son los números cuadrangulares? O cuadrados, más bien. ¿Cuáles son los números cuadrados? El 4 es un número cuadrado, el 9 es un número cuadrado al igual que el 16 y pues digamos que ahí podríamos tener una secuencia muy similar a la que estamos observando ahí. Pero Pitágoras también es grande por dos atributos importantes. Digamos que ese es el gran aporte que le va a dar a la matemática y digamos que Pitágoras, a pesar de que Tales de Mileto ya habíamos hablado que él hablaba de matemáticas y hizo demostraciones muy importantes, Pitágoras va a ser el primero que lo podemos considerar como un matemático puro. Porque, primero, a él se le debe, si bien es cierto que los caldeos y los egipcios fueron los primeros en fundamentar la parte de las matemáticas, para ellos todo iba en lo que tiene que ver casos particulares. Mientras que Pitágoras, él ya habla de una generalidad. Y recordemos el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Decía que la suma de los cuadrados de los dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y tenemos un ejemplo, incluso tenemos ejemplos de números enteros que cumplen esa propiedad. El 3, el 4 y el 5, lo que llamaríamos un trío pitagórico, o una tripleta pitagórica, porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es exactamente igual a 5 al cuadrado, pues ya sería, mirar ahí la operación matemática. La otra cosa importante, digamos que aquí hay donde se oscurece un poco la filosofía pitagórica, es lo que tenía que ver con el principio matemático de la época, que era la comensurabilidad de los números. Todos los números eran conmensurables, pero uno de los alumnos de la escuela pitagórica demostró lo contrario. Y eso es algo supremamente peligroso
porque resulta que para los pitagóricos existían figuras que eran perfectas. La circunferencia es una figura perfecta, el cuadrado como tal es una figura perfecta, la esfera es una figura perfecta. Si pensamos en el cuadrado y trazamos la diagonal del cuadrado, podemos observar matemáticamente que la diagonal del cuadrado no se puede conmensurar con ninguno de los lados del cuadrado. Y esto contradecía prácticamente toda la posible matemática que se había dado hasta ahí. Los que observaron mi demostración de Tales de Mileto con relación al teorema de Tales, esa demostración que está ahí no la demostró Tales. Él la hizo a partir de las proporciones. El que hace esa demostración con más certeza y partiendo del hecho de la inconmensurabilidad de los números es precisamente Euclides en el libro de los elementos. Incluso él ahí hace una demostración del teorema de Pitágoras que sí hicieron los pitagóricos. De Pitágoras como tal, uno no puede decir que él escribió algo con certeza, porque él fundó una escuela que se llamaba la escuela pitagórica, que era una escuela completamente mística y manejaba la ciencia. Era, digamos que es el único caso particular en el que podemos hablar de un misticismo, pero también podemos hablar de la ciencia como tal. Otra cosa importante con Pitágoras es lo que tiene que ver con la música. ¿Qué habló él de la música? Él decía, dentro de la música existen acordes. Dichos acordes pueden sonar bien o no uno con relación al otro, pero él demostró a partir de las proporciones que si una cuerda o un lineamiento de cuerda estaba en proporción a 1 con la otra, el acorde iba a sonar bien. Es decir, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5 y así sucesivamente. Esos acordes iban a sonar perfectamente. Y esto va a inspirar a otros grandes filósofos y a otros grandes matemáticos posteriores. Entre ellos Galileo. De hecho, Galileo le escribía a su amigo Merced que el mundo no sería nada o el mundo no podría ser explicado si no están las matemáticas. Kepler, un gran científico, él decía, el mundo o el universo tiene que estar relacionado como nos lo dijo Pitágoras, es decir, todo tiene que estar dado a partir de proporciones. ¿Qué clase de proporciones? Él decía, yo tengo que buscar cómo los planetas del universo tienen una proporción directa con la Tierra, o entre Sol y Tierra, o entre los mismos planetas. Y él logró hacer algo después de mucho tiempo. El 8 de marzo de 1618, Kepler demostró su tercera ley, la famosa tercera ley de Kepler, que dice que la proporción de los cuadrados de los periodos es exactamente igual a la proporción de los cubos de las distancias. Esto es supremamente importante porque nos va a permitir explicar con más certeza cuál es la verdadera relación entre los planetas. Y digamos que esto va a demostrar que los planetas giran de forma elíptica y no como lo decía Ptolomeo o como el mismo Aristóteles lo dijo, que era de manera circular. Recordemos que el sistema aristotélico tolemaico nos decía que los planetas, bueno, menos la Tierra, aclaremos, los planetas giraban de forma circular. Incluso Copérnico, que tampoco le cuadraba mucho el cuento de que las cosas formaran de manera circular, él también pensaba en que tenía que ser posible encontrar una proporción de las cosas para poder entender esa relación de la rotación de la Tierra. Digamos que ya para terminar con Pitágoras, otra cosa importante de él es que él decía que las almas tenían que transmigrar, hablaba de la pureza de las almas en torno a que si nosotros teníamos una relación matemática y el mundo se podía expresar de forma matemática, era más fácil entender cada una de estas cosas. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a mi canal.